Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Que no quede en el aire, el programa de la Asociación Despertar. Un día martes, muy bien acompañada, de don Alberto Piatelli. Como ustedes saben, nosotros estamos haciendo una recorrida con nuestros programas sobre la historia del departamento de San Carlos, pasando por experiencias, por charlas, por investigaciones, pero más que todo enfocándonos en lo vivido, en lo pasado, para entender nuestro presente y así también valorar y saber hacia dónde vamos. Así que bienvenido, Alberto, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. No. La verdad que es un honor para mí poder estar acá en esta radio. Bueno, muchas gracias. El martes pasado hablamos con Sofía Guajardo sobre Eugenio Bustos, hablamos sobre algunas anécdotas ahí, terminamos concluyendo con diferentes situaciones y reflexiones, y todas nos llevaban a valores sumamente importantes de personas y personalidades fuertes que fueron símbolo, por ejemplo el doctor Tagarelli, uno de los primeros sacerdotes que fue Ambrosio Bonfanti. Sí, lo conocí. Bueno, el doctor Tagarelli también. Muy bien. Bueno, así que hoy día vamos a enfocarnos en la consulta. Vamos a hablar, y quería preguntarte, ¿por qué o de dónde viene el nombre La Consulta? Bueno, el nombre de la consulta, ahí en principio siempre se dijo que era por la consulta del general San Martín, por el Parlamento del general San Martín, y se había hecho en la consulta, cosa que era un error histórico, ya que el Parlamento se realizó en el Fuerte de San Carlos. Mal llamado Parlamento, porque Parlamento no es una palabra que podemos adaptar a nosotros, viene del Parlamento inglés, Parlamento de los países europeos acá, pero se le llamaba consultas o parlamentos, y de ahí quedó Parlamento, ¿no? Se habían hecho muchas consultas anteriormente a que viniera el general San Martín en 1816. Ya se habían realizado en el Fuerte San Carlos y en la zona varios encuentros entre los jefes militares de esas épocas y los aborígenes del lugar para tratar de mantener la paz. Pero, ¿qué pasó? San Martín viene en 1816 y realiza la consulta con los indios pehuenches en el Fuerte San Carlos. En los 3 días quedó resuelto todo, pero San Martín estuvo 6 días. San Martín no se iba a quedar a dormir la siesta, ni a estar de vacaciones 3 días más, sabiendo que estaba formando el ejército de los Andes en Mendoza. Faltaban 4 meses para salir a combatir, a la campaña. Y también lo estaba llamando Pueyrredón desde Córdoba: vení que tengo que hablar con vos, que era el director supremo. Entonces San Martín, ¿qué hizo? Quería ver con sus propios ojos la zona. Entonces se dirigió hacia el oeste, desde San Carlos hacia el oeste, y al pasar por esta zona se encontró con uno de los caciques que ya había estado en el Parlamento, y se reunieron detrás de 3 grandes álamos, que ya te voy a decir dónde estaban, y estuvieron charlando un rato. Eso fue una consulta, una charla, ¿no es cierto? Bueno, esos 3 grandes álamos, según el doctor José María Méndez, que fue uno de los pioneros, uno de los primeros habitantes de San Carlos, y él hizo una investigación muy a fondo. Yo fui su secretario, gracias a Dios, en el instituto, y él hizo una investigación en 1944 con octogenarios y nonagenarios, ya preguntándole dónde estaban los 3 grandes álamos y dónde había estado San Martín, y coincidieron que habían estado en un lugar. Sí, ahí tenemos un tema con los celulares, sí, pero que hacen una pequeña intervención ahí con la red. Ahí está. Que habían estado de 3 grandes conversando con los indios debajo de 3 grandes álamos, que estaban donde estaba ahí el centro de salud de la consulta. Justo ahí están. Ahí están, yo los alcancé a conocer. Había 3 enormes álamos criollos, y allí debajo estuvieron, dicen,
dicen estas historias, conversando con el general San Martín. Bueno, wow, ese es un dato muy importante. Un dato muy importante. Además, yo se lo he manifestado ya, o yo o la Asociación Sanmartiniana, porque pertenezco a la Asociación Sanmartiniana del Valle de Uco, que ahí debe hacerse una placa recordatoria, un monumento, algo, es el lugar donde estuvo San Martín conversando. Bueno, eso vino a reforzar el nombre de la consulta. ¿Por qué digo vengo a reforzar? Porque ya en 1705, 110 años, 111 años antes que viniera San Martín, hay una escritura en el Poder Judicial donde dice que tal persona vende a tal persona un terreno que está limitado por un abra que los naturales llaman consulta. Es decir, 100 años antes ya los naturales, dice ahí palabras textuales, le llamaban consulta. Bueno, a lo mejor no tiene nada que ver, pero a lo mejor sí, pero ya los naturales le llamaban consulta. Claro, hay una relación que uno no sabe ni cómo ni por qué, pero sin dudas hay una relación. Después hay otra cuestión, que los jesuitas que estaban radicados en Tupungato tienen un órgano, o tenían un órgano, que se llamaba consulta. Uh-huh. El órgano consulta era una reunión anual que hacían los jesuitas que venían de las regiones cercanas, y es probable, porque tampoco no tenemos documentación, claro, que se haya realizado una en este lugar. Entonces, que era una reunión anual, que se hacía una vez tal vez acá, otra vez en Tunuyán, otra vez en Tupungato, otra vez en Luján. Bueno, se haya realizado acá. Esos tres factores. El abra que los naturales llamaban la consulta, el órgano de consulta de los jesuitas y la visita del general San Martín, de allí originó el nombre de la consulta. Perfecto. Pero recién podemos hablar de la consulta cuando en 1923, el 10 de octubre de 1923, llega el ferrocarril, la consulta, el primer tren. Para mí ese es el día de fundación de la consulta, el 10 de octubre de 1923 estoy hablando, a pesar de que antes yo te voy a contar otras cosas. Llega el primer tren a la consulta y allí en la estación le ponen arriba un cartel que dice la consulta. Y ahí queda oficialmente quedó oficialmente el nombre de la consulta. Bien, perfecto. Qué claridad para explicarnos. Yo creo que todos nuestros docentes que nos están escuchando, es muy clara la manera en la que nos explicás y nos comentás esto. Yo la verdad es que tenía muy conocido y sabido el tema de la consulta popular, la consulta que hace San Martín a los indios para pasar por acá, pero esos otros dos datos la verdad es que no los conocía. Y además que la consulta que hace acá fue una charla informal con el cacique. Sí, fue como juntarse a conversar. Y iban pasando, bueno, se encontraron y le volvió a reafirmar el pedido del permiso para pasar por estas tierras. Claro. Y también la ayuda que él necesitaba, sabiendo que los aborígenes, él los quería mucho, ¿no? Uh-huh. Porque hay que reconocer que San Martín los apreciaba, pero también sabía que no le eran muy leales. Sí. Y eso es lo que él esperaba. Porque él quería que llevaran la noticia a Marco del Pon, el jefe realista, para decirle que íbamos a pasar, el ejército iba a pasar por este lugar. Exacto. Sabiendo él que iba a pasar por otro lugar. Bien, y ahora siguiendo con el tema fundacional y de los orígenes de nuestro lugar, de nuestro distrito, ¿quién llega a la consulta primero? Bueno, ¿tienen seguro acá ustedes? Tenemos por las dudas. Bueno, porque voy a tirar una bomba. Porque yo como consultino tal vez no sea de mucho mi agrado y muchos consultinos tampoco. Pero el primer habitante, aparte de los pueblos originarios, que llega a este lugar, es don Eugenio Bustos. Eugenio Bustos era un joven hijo de un muy rico hacendado de San Luis, de Renca, y que viene a pasar en 1840 unas vacaciones a la estancia del Melocotón. La estancia del Melocotón es lo que hoy es Campo Los Andes, la intendencia de Campo Los Andes, donde está ese edificio viejo. Sí. Entonces viene a pasar unas vacaciones allí, teniendo 20, 22 años,
Y bueno, recorre toda la zona, le gusta, llega hasta el Puente Río, cruza el río, se encuentra con los aborígenes, había una tribu allí en lo que hoy es la ribera de Pehuenches. Bueno, no tiene ningún problema, es atendido con amabilidad, claro, con amabilidad, recorre la zona, le gusta la zona, se va y a los 2 años compra, porque era muy acaudalado, todo lo que es la consulta y parte de Eugenio Bustos, o gran parte de Eugenio Bustos. Entonces, compra toda esta zona y se dedica a, porque era un visionario, él dice, esta zona es muy linda para sembrar, porque vio que era llana. Bien, o sea que bastante calculador también. Sí, pero propicio de futuro. Sí, visionario totalmente, porque no iba a invertir en algo que no servía. Y no era para criar ganadería, porque allá donde estaba San Luis, el padre justamente se dedicaba a la ganadería. Él se quiso dedicar a la agricultura. Compra estas tierras y él dice, bueno, yo tengo que regarle estas tierras. ¿Cómo hago? Bueno, él con su gente y especialmente con la ayuda y el pago, por supuesto, que le hacía a los aborígenes, construye el canal, un canal que salía del río y que llegaba hasta acá, hasta la consulta. Es lo que hoy se llama el canal consulta, que es el que viene bordeando el ejército de los Andes. Wow. Primero construye ese y después construye el canal consulta, que es el que va a Eugenio Bustos. Perdón, el canal consulta y el otro se llama el canal Uco, que va a Eugenio Bustos. Bueno, ¿cómo hace para levantar el agua del río? Porque no tenía diques. Bueno, construyen pie de gallos. ¿Qué son los pie de gallos? Era una especie de armazón de madera en forma de triángulos así y lleno de piedras por dentro y con alambres por fuera para que no se lo llevara el agua. Y eso hacían como un tapón en el río y lo iban desviando para los canales. Para el agua para los canales. Bueno, desmonta esto que era muy montoso, había especialmente plantas xerófilas, espinosas, con los indios, con arados, con bueyes, y siembra trigo. Siembra trigo y tiene una producción extraordinaria de trigo. Porque son muy buenas tierras. Acá la gente no sembramos trigo porque hay otros cultivos. El trigo es anual y requiere mucha agua. En cambio la viña es más perenne y no necesita tanta agua. Bueno, siembra trigo y tiene una cosecha extraordinaria. Pero no había molino. Entonces dice, bueno, tengo que llevarlo a moler el trigo para poderlo vender. Y lo lleva a Santa Fe. Y es asaltado por los indios, por allá, por alguna de las provincias del centro, y pierde todo. Entonces dice, bueno, el año que viene voy a volver a sembrar trigo, pero voy a construir un molino. Y construye lo que se llamó el Molino de Bustos, que estaba acá muy cerca, frente a la cooperativa. Ahí estaba el Molino de Bustos. ¿Que no está más? No está más, lamentablemente, porque es un lugar histórico, porque es el lugar de la fundación de la consulta. Claro. ¿Dónde traía el agua? Entonces, el canal consulta que seguía directo por la calle Ejército de los Andes, él saca una toma, que se llama, donde estaban los 3 grandes álamos de San Martín, fíjate vos. Saca una toma y que viene a salir acá frente al correo, o un poquito más allá, para mover el molino. Claro, Y bueno, construye eso y obtiene muy buen resultado, muele la harina y abastece, era uno de los molineros de la provincia de Mendoza. Qué importante. O sea, que era principal en la producción. Era uno de los principales productores de harina de la provincia de Mendoza, que no la tenían que traer de la pampa húmeda. Bueno, él así construyó su casa, ahí a la orilla del molino, construyó la casa de los trabajadores, de sus principales colaboradores, Bruno Villegas. ¿Quién fue don Bruno? Sisto Videla. Sisto Videla. Nuestras calles. Son los nombres de las calles. Porque fueron pioneros. Eso, si tuviera usted que nombrarme como así, características
de quién fue Bruno Villegas, a qué se dedicó, quién fue Sixto Videla. Claro, fueron todos colaboradores acá en la estancia que tenía don Eugenio Bustos. Después, algunos se fueron radicando por sí mismos, ya cuando muere don Eugenio Bustos, por ejemplo, Bruno Villegas se va a Paso de las Carretas y allí tiene una estancia propia, una posta, pone él, los otros siguen trabajando acá, pero antes de morir él, cuando ya estaba ya diagramándose un poco el pueblo, él pide que pongan los nombres de las calles de sus colaboradores. O sea que ya desde ese entonces fue que se diagramó y se planificó con esos nombres, de acuerdo al pedido de él. Realmente fue importante. Bueno, algunos son esos, otros son nombres históricos, Ejército de los Andes, San Martín. No, sin dudas, pero esos pero nombres Sixto Videla, Bruno Villegas, Eleodoro Quiroga, Julio Balmaceda, son todos nombres que eran colaboradores de él. Colaboradores y pioneros y también, pioneros, ¿cierto? En la construcción. Sí. Pero bueno, fue agrandándose el pueblo. Pero podemos decir, acá no hubo alguien que vino como vino Juan Manuel Ruiz a la Villa de San Carlos y fundó la Villa de San Carlos. No, acá fue creciendo naturalmente por esta acción. Y en grupos. Pero ¿quién fue el primero? Fue don Eugenio Bustos. Lo tenemos que aceptar. Lo tenemos que aceptar como el verdadero fundador. Y bueno, don Eugenio Bustos tuvo una hija que se llamó doña Celia, que le contó Sofía, y bueno, ella es la que se radica en lo que hoy es Eugenio Bustos. Exactamente. Y ella se la puede considerar la fundadora de Eugenio Bustos. Pero cuando llega el ferrocarril a Eugenio Bustos, primero llegó acá el 10 de octubre de 1923 y el 15 de diciembre de 1923 llega Eugenio Bustos con José Néstor Lencinas, que era gobernador. Exactamente. Y entonces cuando llega Eugenio Bustos le ponen un cartel que dice Eugenio Bustos. Es decir que justamente el transporte y lo que unía, ¿no?, el ferrocarril daba oficialmente los nombres con los carteles. Claro, porque era fundamental. El ferrocarril fue lo que le dio la vida y el desarrollo a esta zona, porque ya no tenían que llevar el trigo en carros y pasar por los arroyos y tardar un montón, y el peligro que corrían. Ya después se hicieron plantaciones de frutales antes que la vid, y bueno, las manzanas y las peras que se producían muy bien también se lo llevaba en ferrocarril. Claro. Y si había que llevar ganado también, no era ganado a pie. Entonces fue el desarrollo de la zona. Claro. Después vino la inmigración. Ya esto yo estoy hablando de 1840, 1860, 1870. En 1861 se produce el terremoto de Mendoza, donde don Eugenio Bustos tenía un gran negocio en la ciudad de Mendoza, en la calle Sarmiento, hoy, fíjate, pleno centro. Y es destruido totalmente y mueren 3 de sus hijos allí. Amargado, dice, bueno, no vivo más acá, me vengo a la consulta. Acá las casas también habían sido bastante deterioradas. Es que fue fuertísimo eso. Sí, y fue grado casi 9, 8 y pico. En la escala de Mercalli. Entonces, ¿se queda viviendo acá en la consulta? Se queda viviendo en la consulta. Tuvo cargo, fue diputado, fue legislador y fue el promotor de la llegada del ferrocarril. Claro. Porque recién se estaba hablando del ferrocarril trasandino, el que venía de Buenos Aires, el general San Martín, que iba a ir a Chile. Pero él, como legislador, solicita que se haga un ramal que venga de Mendoza, que pase por Tunuyán, por Campo Los Andes, porque en Campo Los Andes se quería hacer una guarnición militar, por la consulta de Eugenio Bustos y que llegara a San Rafael. Y de San Rafael llegara a Neuquén, fíjate cómo era el visionario. La unión, ¿no? El visionario. Increíble. Y bueno, y tanto es así que él muere antes, pero él dona, antes de morir, todas las tierras que es donde vienen las vías. Sí. Está la vía y está hacia la derecha y hacia la izquierda, son como 100 metros de terreno que van desde el Puente Río hasta Eugenio Bustos. Todo lo dona, y lo que es hoy el cuadro de la estación, que le llamamos nosotros, calle Tucumán, etc. Exacto, sí. Todo eso. Donde está el laguito. Claro, donde está el laguito y donde está Eugenio Bustos, el parque de Eugenio Bustos, todo eso lo dona él, porque dice que ahí
vaya la vía y que ahí se construyan las estaciones. Visionario extraordinario. Totalmente, sí. Extraordinario. Qué capacidad, ¿no? Por eso lo debemos reconocer. Se lo reconoce como el nombre de un distrito, ya tiene un gran mérito. Sí. Pero los consultinos también lo debemos reconocer como el fundador de la consulta. Tal cual. Bueno, y por eso... Esa es la bomba. Esa es la bomba y la tenemos que aceptar y la tenemos que reconocer sin dudas porque además es nuestra historia. Así que bueno, vamos a pasar a comentarles que don Alberto va a presentar un libro. Otro más. ¿Cierto? Otro más. El sexto. El sexto libro, wow. Y este libro va a ser presentado el día viernes en el Centro Cívico de la Villa de San Carlos. Sí. A las 20 horas. A las 20 horas, así que ahí vamos a estar. Como no, los espero. Se llama Recordando Olvidos y son hechos reales, leyendas, mitos, cuentos y anécdotas de San Carlos. Está sumamente completo, tiene unas ilustraciones bellísimas con fotografías y bueno, mitos y cuentos, leyendas, hay bastantes acá en San Carlos, sí, ¿no? Sí, he tratado, digamos, no soy muy original, no soy un novelista ni un poeta, sino que soy un investigador. Bien. Y trato de recopilar lo que son las historias reales o que pueden ser leyendas o que pueden ser mitos. Pero que tienen el contenido de pasarse de boca en boca, claro, ¿cierto? Y eso también esa es la sumamente importancia. interesante. Es lo importante. La tradición oral, para lo que yo trabajo, para mí es muy importante. Así que bueno, lo estaremos acompañando el ¿Cómo día no? viernes. Con muchísimo gusto. Repetimos en la Villa de San Carlos, en el Centro Cívico. Y bueno, te agradecemos, yo te agradezco un montón, Alberto, por haber estado acá, compartiendo tu tiempo. Seguramente nos reencontramos en otro programa. Con mucho gusto. Y bueno, y mil gracias por recordar la consulta, un poco de su historia, el nombre, pioneros. Sí, después no hemos hablado de la inmigración, cuando empezaron a llegar los españoles, los italianos, los árabes, los sirios. Bueno, eso nos queda pendiente ahí para seguir conversando en otro programa. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Agradecidos a nuestros oyentes, les mandamos un abrazo cálido, que siempre recordemos nuestro lugar con mucho amor para seguir cuidándolo. Nosotros nos encontramos el próximo martes a las 10, como siempre, todas las semanas, acá por la FM Vínculos. Nos vemos. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.